Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tertulia del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, así comenzamos todos los programas. Y así comenzamos una nueva etapa en nuestro caminar y en nuestra búsqueda y en nuestro entretenimiento y en nuestro saludarnos, que no nos vemos hace 6 meses, 6 o 7, no, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses ya. El tiempo corre más rápido de lo que uno pensaría, de lo que uno quisiera y de lo que uno piensa. Bienvenidos a nuestra tertulia. Vamos a hacer pues lo que hacemos en los seminarios y lo que hacemos, pero en esta ocasión ya hemos roto las fronteras, hemos roto las paredes y el límite es la fantasía y es el campo de cada día. ¿Cómo vamos a empezar? Pues miren, vamos a empezar leyendo un fragmento de la palabra de Dios que nos indica que Dios está siempre con nosotros. Se supone que empecemos con una oración, pero ¿qué es orar? Santa Teresa decía que orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. La pregunta es preguntarnos en qué consiste la amistad para nosotros. San Pascual Bailón, por eso se llama Bailón, rezaba bailando. En una ocasión le preguntaron si no le daba vergüenza, fue una falta de respeto ponerse a bailar delante del Santísimo Sacramento. Y él dijo, yo lo mejor que sé hacer es bailar. Y por tanto le ofrezco a Dios lo mejor que sé hacer, bailar. San Juan Bosco decía, orar es ofrecerle a Dios las cosas que hacemos cada día. Si tenemos que fregar platos, ser el mejor fregador de platos. Si tenemos que dar una clase, ser el mejor maestro. Si tenemos que ser cocinera, ser la mejor cocinera. Ofrecérselo a Dios, nuestro trabajo. Y entonces nuestra formación, nuestro encuentro, nuestro caminar, es también nuestra escucha de la palabra, es también oración. Y quiero empezar esta nueva etapa de la tertulia de Descubriendo el siglo XXI, escuchando un fragmento de la palabra de Dios que nos ilustra de cómo debemos de bregar nuestra pandemia, nuestra vida, nuestras cosas. Está tomado del Evangelio de San Lucas. Después de la resurrección, nos dice, aquel mismo día 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, pero ven acá, ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Él le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera el liberador de Israel, pero hace 3 días que sucedió todo esto y no ha pasado nada. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que les dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de en medio de ellos. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros.
los cuales afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, lo contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y esto es palabra del Señor. Dos cosas importantes nos indican, tres cosas. Primero, la pareja. Fíjense que nos dice que eran dos discípulos. El número 2 tiene dos lecturas. La primera es 1 y 2, y 3 y 4 y 5. Los números tienen dos lecturas en el mundo bíblico. Pero luego hay otra lectura. 2 es comunidad. 3 es eternidad. 4 es universalidad. 5 no significa nada. 7 es la perfección. Y así podríamos ir viendo cada uno. Los 2 es comunidad. La comunidad que huye, la comunidad que se escapa, la comunidad que se va del medio de los problemas. Han puesto ilusiones, como hemos puesto todos nosotros, prácticamente todos los que estamos en la línea en estos momentos, hemos nacido lejos de donde estamos viviendo. Los únicos que se mueren en el mismo sitio que nacen es, según contaba Rubén Darío, los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Los demás sabemos dónde nacemos y donde nos coge la muerte, allá nos llevan al cementerio, porque no piensen que vamos a ir al cementerio. Ninguno de nosotros va a ir al cementerio cuando nos muramos. Nos van a llevar. No vamos a ir, nos van a llevar al cementerio. Entonces, así, aunque sea un juego de palabras, vamos caminando en la vida. Vamos poniendo ilusiones. Hemos dejado nuestra tierra, hemos dejado nuestras familias, nuestras cosas, y también estamos desilusionados, como les pasó a la comunidad que le seguían a Jesús. Pero es irse del camino. Se iban del camino. Se iban iban a informar otra cosa. Pero el Señor se hizo el encontradizo. ¿Cuántas veces se nos hace el encontradizo en los 7 meses que llevamos confinados? ¿A cuántas personas no hemos hablado? ¿A cuántas personas no hemos compartido? ¿Cuántas libritas de más hemos cogido? ¿A cuántas le hemos ayudado con la comida y demás? Es en el compartir donde toma sentido la vida de aquella comunidad. En el compartir, de como nos va a recordar después la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el compartir las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas, porque nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Entonces, cuando se dan cuenta que el compartir es lo que le lleva a reconocer a Cristo, a reconocer al resucitado, a reconocer que tiene sentido todas las decepciones y todas las frustraciones y todos los problemas que han tenido anteriormente, entonces es cuando rehacen el camino y empiezan y vuelven. Y un poco es los que, ¿cuántos somos aquí? Somos como 14 o 15 que estamos en todos los rincones. En Nueva York la mayoría, pero los hay en Puerto Rico, los hay en Perú, ¿quién más? En Florida. O sea, estamos creando, el mundo se ha hecho pequeño, el mundo se ha hecho una aldea. Marshall McLuhan, el gran ideólogo canadiense de los años 50, decía que el mundo es una pequeña aldea. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, una pequeña aldea, en la cual vamos a compartir. Vamos a compartir alegrías y esperanzas, penas y tristezas. Volviendo entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues como digo yo en la tertulia, de lo humano y lo divino. Pero pienso que si hay una carencia grande en nuestra comunidad, es la carencia del conocimiento de la palabra de Dios. San Agustín y San Gregorio Nacianceno acuñaron aquella frase, cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Pero ¿conocemos la palabra de Dios? ¿Conocemos realmente desde el 1 al 73 libros? ¿Cómo Dios nos va hablando? ¿Cómo Dios nos va enseñando en cada uno de los momentos de la existencia? Entonces, eso va a ser el núcleo, a no ser que ustedes tengan algún tema importante que quieran que tratemos en las tertulias, en los seminarios de tertulia o las tertulias de seminario o en las tertulias de las cuales vamos compartiendo día a día, vamos a ir compartiendo, díganoslo. Pero primero de nada vamos a empezar, por tanto, haciendo una visión. Ahora voy a poner un PowerPoint que supuestamente se puede ver y yo según lo vamos explicando, vamos a ver esto en un segundito. Share.
Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya más o menos. Slideshow. Vamos. Ok, ahí supuestamente están viendo. Un segundo, admit, pues hay dos personas esperando para entrar. Sí, espera un momento que hay dos personas que están esperando para entrar. Miren, el primer Zoom va a salir pues como Dios quiera. Los segundos ya la iremos haciendo más mejor, como dicen en Borinquen. Vamos a ir haciendo. Okay, ya. Vamos a talleres de formación. Miren, para poder saber dónde estamos, hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos viviendo pues unos momentos, ay, bendito sea Dios. Espérense. Ahí tienen la dirección, para que los que no conocen de la dirección de la tertulia. Vamos a ver de dónde venimos. No está saliendo completo. No, Por lo menos yo no veo nada. No ve nada. Yo creo que me voy para el cuartito, pero no veo ¿Y nada. ahora ve algo? Mirando el slide, el screen se llama Mirando el pasado. No veo nada, padre. No ven nada. Estos son matrimonios. Uno es cocinero. Bueno, sí. Vamos a arrancar, si eso, en el siglo XV. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Y la gente demás? No lo veo. No, yo no veo nada. Yo no lo veo. Bueno, Padre Tomás, lo que se mira Delphi. es el encabezado. Ahí está el mirando el pasado. No, solo aparece talleres tertulia, la fecha 9/19. Mirando el pasado. ¡Hola! Hola. Díganle que apaguen sus micrófonos, porque si no... Me dicen aquí del control central que apaguen los micrófonos, porque si no es un arroz con jueyes que no se sabe la hora que es. ¿Cómo voy a apagar yo el micrófono? Ya lo apagué. Vamos a ver. Entonces, Ahora, ¿me ven ahora? Mira. Ahora sí, padre. Ahora sí. Ahora vamos a ver. sí, ahora sí. Vamos a ver. Ok. El slide pone mirando el pasado. ¿Lo ven ahora? Sí, lo veo. Ok. Sí. He querido empezar por el siglo XV, porque en el siglo XV se dieron una serie de cambios profundos que hoy, 5 siglos después, todavía estamos viviendo las consecuencias de esos cambios. En 1453, a mitad del siglo, es la caída del Imperio Romano de Oriente. Hasta ese momento el mundo era uno, era Europa, y Europa era el Imperio Romano que se había ido alargando en el tiempo. Desaparece el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y en el siglo XV el Romano de Oriente. Pero las herencias, el lenguaje, las estructuras políticas, sociales, religiosas, siguen allí profundamente. Y muchas de las cosas que ocurren son también respuesta, por eso he querido tomar el siglo XV, respuesta a una gran pandemia, una pandemia que acabó con 85 millones de personas en el siglo XIV, un siglo anterior, y acabó con la ruta de las caravanas. La ruta de las caravanas era la ruta de la seda, que traía la pimienta, la canela, el café, el azúcar, las sedas. Era el intercambio de productos y demás. Cae el Imperio Romano de Occidente, cae el Imperio Romano de Oriente, pero entonces viene una... Ay, bendito sea Dios. Mire, la primera siempre sale chueca.
pero El arroz con fuelle todavía claro, con continúa. fuelles, sí. Did you put up a slideshow? Aquí, Okay, ok. there you go. Ahora, va a haber dos cosas importantes que van a ser en parte el siglo XV respuesta al siglo XIV. Y el siglo XIV se vieron patas arriba, como les digo, 85 millones, más de la mitad de los europeos murieron por la peste. Y la peste era simplemente falta de agua y jabón. No. ¿Cómo que no? Entonces, eso va a buscar nuevas aperturas, nuevas búsquedas. Y va a haber dos cosas importantes, tres cosas importantes en el siglo XV, de las cuales nosotros estamos viviendo las consecuencias. Primero, la invención de la imprenta. Hasta ese momento los libros se escribían a mano. Se tardaba 3 años y medio en copiar una Biblia entera. Entonces, con la imprenta, en 3 meses se hacían 500 ejemplares. Así fue lo que tardó Gutenberg. Entonces ya la palabra de Dios estaba disponible para todo el pueblo, para todo el que supiera leer y escribir, porque estaban disponibles los libros, estaban libros disponibles. Es un dato importante. El segundo va a ser el colapso de la ruta de la seda. Va a hacer búsqueda de nuevas alternativas. Y las nuevas alternativas es que, como consecuencia de la ruta de la seda, que se ha podrido con las pulgas y con las ratas y con las muertes de las pestes y demás, va a ser búsqueda de nuevos caminos. En la búsqueda de nuevos caminos va a estar la búsqueda del encuentro de las rutas hacia las Indias y hacia la China desde el oeste. Y buscando esas rutas se encontraron con América. Va a ser consecuencia de una pandemia, va a ser la invención de la palabra de la imprenta, la multiplicación de las palabras de Dios en Biblias al alcance de todos. Van a ser los viajes de descubierta, y entonces eso también rompe el esquema del pueblito y empieza a verse ya el mundo más universal. Me recuerdo en 1979, en el verano de 1979, hubo 2 huracanes que arrasaron el Caribe, David y Federico. Primero vino David, arrasó a lo María, arrasó, apenas tocó a Puerto Rico, destrozó la República Dominicana, y semana después vino Federico, que en principio era un simple huracán, entró en Santo Domingo Vaguada y estuvo una semana entera lloviendo día y noche. Destrozó 3/4 partes de la República. Entonces, me contaban un médico que entró cuando pudieron entrar una patrulla de helicópteros de la Guardia Nacional de Puerto Rico que fueron a auxiliar a las montañas en Santo Domingo, que encontraron una familia perdida en el Jurutungo Viejo, perdida en el fondo del mundo de la República Dominicana, después de reanimarles y demás. Ellos pensaban que el mundo se había acabado, porque todo su mundo se había venido abajo durante 5 días, 5 noches de lluvia, y lluvia, y su mundo se había terminado, porque eso era lo único que sabían. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Un poco les pasó eso a los europeos en el siglo XIV y en el siglo XV, sobre todo en el siglo XIV. Si el mundo se les vino abajo, ¿qué van a hacer ahora? ¿Por qué? Porque vieron unas ratas y con unas pulgas y acabaron con ellos. Entonces eso fue el obligarles a búsqueda, a apertura de caminos. Eso fue llevar, pero a la vez, a la búsqueda de los caminos, a la búsqueda de nuevas alternativas, es también preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que el cristianismo, que supuestamente es nuestra religión, es el motivo de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro vivir, de nuestra manera de ser y de estar en el mundo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Y entonces empiezan a cuestionarse muchas cosas, a cuestionarse en la fe muchas maneras. Entonces, una de las consecuencias de la epidemia va a ser búsqueda de alternativas, y a la búsqueda de alternativas va a ser también el descubrir que no se estaba siendo fiel con el Evangelio, que el cristianismo se había convertido en una secta más, en un negocio más, en una forma de ser o de estar en el mundo que no tenía nada que ver con el Evangelio en sí. Entonces comienzan las primeras reformas de la Iglesia, y sobre todo comienza también, además de eso, además de las reformas de la Iglesia, reformas también de la libertad de lectura de la palabra de Dios. Eso fue en el siglo XV, XIV-XV.
Pero en el siglo XX, en el cual todos nosotros hemos nacido, no creo que haya ninguno que tenga 20 años que esté viéndonos nuestro Zoom. Los que tienen 20 años están traqueteando con WhatsApp y también y con 50.000 cosas que nosotros ni tenemos idea. Pero el siglo XX trajo también profundos cambios. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra, que se acabó la Primera Guerra Mundial, dicho sea de paso, por una epidemia, la epidemia de gripe, 1914-1918, cuando las tropas norteamericanas establecidas, estaban acuarteladas en Arizona, fueron enviadas al frente de guerra en Europa, se contaminaron con la fiebre, le llamaron la fiebre española, que no tiene nada que ver con España. Por una vez no metieron las patas los españoles, sino que descubrieron el virus que estaba causando esa, pues eso se llamó la fiebre española. Hubo varios millones de muertos y eso obligó un poco a paralizar la guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero eso trajo en los comienzos del siglo XX caída de grandes imperios, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, y nacieron los totalitarismos, de los cuales muchos de nosotros hemos sufrido, comunismo, fascismo, nacionalsocialismos, que concluyó con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que nos trae una división del mundo, el mundo libre, el mundo socialista, el mundo comunista, el mundo negacionista de la persona humana y de los valores humanos. Entonces, eso nos va... No, a ver, espérate, a ver, que se nos corre. Vamos a ver. Aquí. Profundos cambios. Ahora, la Iglesia, ¿cómo actuó? O sea, estamos hablando, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Por eso les leí la lectura, la reflexión de Maús. No, el creyente tiene que estar inmerso en el mundo en el que vive. Tiene que construir, como nos va a decir después el Vaticano II, con las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad. Tienen que ser las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano le puede ser ajeno al creyente. Y la Iglesia, a lo largo de 20 siglos, ha demostrado la presencia y la ausencia. Cada 5 siglos ha habido un gran revolú, por así decir, un gran cambio profundo en la vida de la Iglesia. Hay un cambio profundo en la Iglesia. El siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante 3 primeros siglos, el ser cristianos, el ser creyente, le costaba a uno el pescuezo. Es en el año 313, con el edicto de Milán, en el que se legaliza. Hasta ese momento, desde el siglo I hasta el siglo IV, hasta el año 311, el ser cristiano era ilegal, era estar indocumentado. Pero no era como ahora que nos cogen indocumentados y nos devuelven a nuestros países. No, le costaba el pescuezo, le costaba el cuello. Es en el año 313, según una leyenda, el emperador Constantino, el que después sería el emperador Constantino, que tiene que pelear con Magencio a ver quién gana y quién se hace emperador, tiene una visión en la cual Cristo se le aparece y le dice, con este signo vencerás, y es la cruz. Entonces pone los estandartes en la cruz para entrar en la batalla del Puente Milvio, gana la batalla, entonces como consecuencia de acción de gracias, influido por su madre, Santa Elena, detrás de cada hombre grande siempre hay una mujer, dicen. A veces puede ser suegra, puede ser cuñada, puede ser hermana, puede ser madre, pero siempre hay una, y en el caso fue decisivo la presencia de Santa Elena para la legalización del cristianismo. Pero hasta ese siglo, entonces principio del siglo IV, entre el año 313, hasta el siglo V, empieza el cristianismo a estar en paz. Pero entonces empieza un proceso muy interesante, un proceso que nos ha pasado a todos nosotros. Entonces, la mayoría de los que estamos en esta sesión de Zoom hemos nacido lejos de aquí.
Hemos venido a este país donde se nos ha acogido, se nos ha rechazado, pero estamos viviendo y hemos adquirido las costumbres de aquí, la forma de pensar de aquí, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de trabajar. Ya de nuestros países nos quedan, miren, el emigrante, después que lleva 5 años, 10 años, vamos a poner un poquito más, fuera del país donde hemos nacido, llevamos en el corazón y en la cabeza un país que no existe. Porque nosotros hemos venido para acá, pero nuestros países, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra gente, nuestra cultura, nuestra vida política ha seguido también otras rutas. Y a nosotros se nos paralizó el mundo donde nacimos. Pues lo mismo le ocurrió a los cristianos. Fueron entrando profundamente en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo romano, fueron transformando el mundo, transformando la sociedad. Cambia el siglo V, cae el Imperio Romano, pero lo asume el mundo, el Imperio Cristiano, el mundo cristiano, en el centro de Europa. Empiezan entonces a vivir eso. Entonces hay el gran momento, la caída del Imperio Romano, perdón. La caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, en el año 1054, siglo XI, comienzos del siglo XI, siglo V, siglo XI más o menos, en el año 1054 hay la ruptura de Oriente y Occidente. El cristianismo en Oriente, que se ha ido, cuando a Constantino se le queda pequeña Roma por la forma que tenía de gobernar y demás, traslada su capital a una pequeña ciudad que estaba en el Bósforo, que se llamaba Bizancio, y allí le cambia el nombre a Bizancio y le cambia el nombre al Imperio Romano, se va a llamar el Imperio Bizantino, que va a tener mucha importancia para nosotros como creyentes, porque todo el lugar donde ellos dominan y controlan está la Tierra Santa. Y hay una gran tradición bizantina. Bueno, el mundo cristiano se queda en Occidente, nos quedamos con la capital, por así decir, Roma, católica romana, y el Occidente es católica bizantina. Y de ahí van a surgir una serie. ¿Qué va a ser la diferencia? La gran diferencia es que en el mundo ortodoxo el Evangelio se sigue el espíritu de la contemplación de la fe, el sentido místico de la fe. Por eso hay una serie de tradiciones del Antiguo Testamento que no se observan en el mundo occidental. En ellos, por ejemplo, el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino el Padre y el Hijo por un lado y el Espíritu Santo por otro, secundario. Por ejemplo, se están separados, como había en el Antiguo Testamento, en el mundo del Antiguo Testamento, el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, era el lugar donde entraba solamente el sacerdote. En el mundo ortodoxo es la separación, el iconostasio. Hay una pared en la iglesia entre el pueblo y el sacerdote. Es tradición del Antiguo Testamento. Tradición de la barba. Los sacerdotes ortodoxos tienen como obligación tener barba, porque era tradición del Antiguo Testamento. No pases la cuchilla por debajo de tu sien. Por eso los ortodoxos, judíos ortodoxos, tienen los tirabuzones, el pelo largo y demás. Eso, bueno. Y luego el sacerdote se puede casar, no que se pueda casar el sacerdote, se pueden ordenar hombres casados. Hay opción de vivir el matrimonio siendo sacerdote, o un hombre casado ser ordenado sacerdote, o un hombre que permanece célibe ser ordenado sacerdote. Pero si se ordena de diácono, no se puede ordenar, no se puede casar. Son cuestiones rituales, son cuestiones culturales, son cuestiones que fundamentalmente no afectan a la fe. Pero hay la ruptura grande, siglo 1054. En el siglo XVI es el gran revolú de las reformas de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Enrique VIII, de Zwinglio, la reforma protestante, la gran división de la Iglesia. La gran división que va a traer, como la reforma protestante en el siglo XVI, va a traer un enconcharse, encerrarse la Iglesia. El enemigo es el protestante
y le llaman protestante porque protestaron por las reformas que les querían obligar a hacer, las obediencias que ellos querían hacer y demás. Va a llegar entonces al siglo XX, la quinta gran ruptura, la globalización de la Iglesia y la preparación de la Iglesia al tercer milenio del cristianismo. Esa es una de las novedades grandes del siglo XX, que va a ser el punto de inflexión, el punto de no retorno va a ser la Revolución Francesa. La respuesta de la Iglesia a la Revolución Francesa va a ser el Concilio Vaticano II, 2 siglos después, pero va a ser eso. Respuesta de la Iglesia: nacimiento y creación de la Edad Media, ignorancia del mundo cristiano oriental. Prácticamente hasta muchos de nosotros, pues, ¿quién sabe de los orientales? Muy poco. El secuestro de la palabra de Dios. Ese puede ser uno de los grandes lados oscuros de la Iglesia, que durante 15 siglos, 16 siglos, tenía secuestrada la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente se leía por parte de los ilustrados, por parte de los monjes, por parte de algunos sacerdotes que eran casi analfabetos. Entonces, es el secuestro de la palabra. También era el costo de escribir una Biblia. Había que escribirlas a mano. Y se tardaba 3 años y medio, 4 años en escribir una Biblia completa. Va a ser en el siglo XV con Gutenberg. La primera edición de la Biblia, el primer libro que él imprimió, la leyenda de que el primer libro que imprimió fue la Biblia. Imprimió 500 ejemplares. Lo que antes se tardaba 3 años y medio, en 2 meses y medio, 3 meses lo imprimió. Y eso llevó. Entonces, una de las grandes necesidades de reforma de parte de la Iglesia va a ser precisamente la lectura de la palabra de Dios, el recuperar la palabra de Dios. Y luego va a haber la ignorancia de la madurez del pueblo. Se va a crear un mundo muy grande, el mundo de la jerarquía eclesiástica y el mundo del pueblo de Dios. Va a haber entonces una ignorancia por parte de la jerarquía. Y sobre todo va a ser una ignorancia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que cambia la historia de la humanidad. Consecuencia de la Revolución Francesa, los 3 grandes ideales, fraternidad, igualdad y libertad, van a chocar en un primer momento. ¿Por qué? Porque la Iglesia se había convertido desde el siglo III hasta el siglo XIX en un poder político y económico más. Los estados pontificios. Los estados pontificios que se pierden, gracias a Dios, en el siglo XIX, en el 1854, 1860, es las últimas luchas de liberación y de unificación de Italia. La unificación de Italia se lleva a cabo acabando con los estados pontificios. Va a estar después de 1850 a 1929, excomulgado todo gobierno italiano. En 1929 se llevan a cabo los tratados de Letrán, en que se crea el Estado del Vaticano y se crea la independencia de la política de la Iglesia. Pero eso es lo que va a mostrar. Y luego el Vaticano II, la gran respuesta de la Iglesia, que va a tener 2 aspectos muy importantes. Primero, la escucha del pueblo de Dios. La Iglesia no es el Papa, los obispos, el Papa, los cardenales, los obispos, los curas, las monjas, los catequistas, los monaguillos y luego el resto del pueblo. No. El pueblo de Dios, la Iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va caminando, que tiene una serie de responsabilidades de anunciar la buena nueva de Jesús de Nazaret. Y eso es también prepararnos. El Vaticano II va a ser preparar a la Iglesia al tercer milenio del cristianismo. Entonces, el Concilio Vaticano II va a recordarnos varias cosas. Va a recordarnos, primero, el pueblo de Dios que celebra su fe. ¿Cómo celebrábamos la fe antes del concilio? La mayoría de nosotros nos acordamos cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, íbamos a misa, el cura decía la misa en latín, nosotros estábamos en la parte de abajo del pueblo y si te he visto no me acuerdo, haciendo novenas, haciendo devociones, se paraba de rezar en el momento en que había la consagración, que se nos avisaba por la campanilla que se tocaba,
¿entiendes? Entonces, eso era, no. Hay que celebrar la fe, pero hay que entender qué es lo que estamos celebrando. Y el documento, la Constitución, en nuestros países, un país se maneja por la Constitución. Es el documento más importante del funcionamiento de los países. Bueno, pues para la Iglesia es el documento más importante, son las constituciones. Y el concilio nos trajo 23 documentos, pero los 4 más importantes son las 4 constituciones. La primera es pueblo que celebra su fe, que es que si somos creyentes hay que celebrar, y celebrar significa, la palabra celebrar es compartir, alegría. Un muerto no se celebra, un muerto se honra, pero no se celebra. Se celebra una boda, se celebra un bautizo, se celebra un cumpleaños, se celebra un éxito, se celebra la alegría. Entonces la Iglesia quiere que celebremos la creencia, que celebremos. Pero también es un pueblo que escucha a Dios. Hasta el Vaticano II, prácticamente los católicos desconocíamos la palabra. Lo único que conocíamos de la palabra de Dios eran las lecturas que se hacían en la misa y para de contar. Y eran las mismas lecturas el año primero y el año 90. No había ese conocimiento de la palabra, ni esa variedad de la palabra de Dios, incluso en los momentos importantes de las celebraciones eucarísticas. Tenemos, por ejemplo, ahora tenemos el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, para ver, y eso de los ciclos de lectura y de lectura continuada, ¿saben quién lo inventó? Lo inventaron unos cristianos que tenían que vivir en un mundo musulmán. En la península ibérica, en España y Portugal, se desarrolló un rito mozárabe, la vivencia de la fe en estructuras políticas, sociales, religiosas y económicas musulmanas. Entonces, allí nosotros hemos tenido desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano II una sola fórmula de decir la misa, el canon romano. Después del Vaticano II se han ido ampliando, se han ido añadiendo y ahora hay como 16, 17 fórmulas. Los mozárabes tenían 360 formas distintas de celebrar la misa y tenían la lectura continuada de la palabra de Dios, de manera que en un ciclo de 3 años se leía el 90% de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios era ignorada. Entonces, la Constitución de la Iglesia nos dice, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer el Dei Verbum, la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la Iglesia? ¿La Iglesia es el Papa? ¿La Iglesia es los obispos? ¿La Iglesia es los sacerdotes? ¿La Iglesia es los cardenales? ¿La Iglesia? No. La Iglesia es un pueblo, es una comunidad que vive en el mundo. Y por tanto, como vive en el mundo, tiene que ser luz de las gentes. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz que ilumina nuestro caminar. Entonces, nosotros somos cristianos, ungidos. La palabra cristiano viene de la palabra griega Christos. Christos en griego significa en castellano traducido ungido. Ungido en el sentido de untado, embadurnado, por así decir, con aceite. ¿Por qué el aceite? Muy sencillo. La cultura mediterránea. La cultura mediterránea es la cultura en la cual nace el cristianismo. La cultura mediterránea tiene una serie de productos fundamentales para ella. Uno de ellos es el aceite. Hay una leyenda, la mitología griega dice que pelearon Poseidón, el dios de la guerra y del océano, y Atenea para ver quién conquistaba la tierra. Poseidón regaló la guerra. Atenea regaló el olivo y el búho. El búho como búsqueda de la sabiduría y el olivo producto de la sabiduría. Por eso cuando el arca de Noé en barranca y se separa, pues cómo vuelve la paloma con un ramo de olivo en el pico. La parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 estúpidas, ¿qué es lo que se quedan sin aceite? Aceite es símbolo de la sabiduría. Por eso es el que es seguidor de Jesús está ungido, está untado, está embadurnado, está protegido por el aceite. El aceite es la sabiduría, el aceite es Dios, el aceite es la bendición, el aceite es la paz. Eso es lo que significa por eso los creyentes somos luz de las gentes. Porque tenemos el uso del aceite en el sacramento del bautismo,
en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de los enfermos, en la unción sacerdotal. O sea, de 7 sacramentos, en 4 usamos el aceite. En 4 somos luz de las gentes. Y luego, si el otro gran constitución, que hace las 4 patas de la constitución del Concilio Vaticano II, de la Iglesia que se quiere construir, que tiene que nacer para el tercer milenio, es el abrirse a los demás. La Iglesia, oyente de las alegrías y las esperanzas, de las penas y las tristezas de la humanidad. Es la constitución de la alegría y la esperanza. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo son las alegrías y las esperanzas de la Iglesia. Y nada humano le debe ser ajeno al creyente. Por eso, nada humano nos debe de ser ajeno en una pandemia. Ah, no, a mí no me preocupa, la providencia me protege. Sí, te protege a ti, pero también protege al otro. ¿Y protege cuándo? Cuando somos prudentes y cuando tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese mundo hay en esa iglesia que nosotros nos toca vivir, nos toca compartir, nos toca construir. No es decir, cuando éramos pequeños teníamos que conformarnos pues con lo que sabíamos, con lo que teníamos. Con Padre Nuestro, con Ave Marías, con devociones a la Santísima Virgen, con las devociones a San Rafael, a San Juan, a San Pedro, a San Cucufate, a San quien fuera. Pero ellos nos estaban dando sandwichitos, cuando lo que necesitamos era alimentar nuestra fe. Y alimentamos nuestra fe primero y fundamentalmente con la escucha de la palabra. Hemos leído al principio el relato de Maús. ¿Qué fue lo que les hizo transformar su vida? La escucha y la explicación de Moisés, del Mesías y de los profetas. La escucha de la palabra. Y en segundo lugar, la escucha le lleva al compartir. Y el compartir es el encuentro con los demás. Por eso lo que pretendemos en nuestros seminarios, en nuestros talleres, no sabemos cuántos tendremos, va a depender de ustedes. Vamos a ir a rayo, ya llevamos 42 minutos. Que mucho hablo, vamos a ir presentando poco a poco la Sagrada Escritura. La idea es presentar primero los bloques, libros históricos, libros proféticos, como estamos haciendo más o menos en la tertulia, en la radio, y luego libro por libro, ir descubriendo la riqueza de cada uno de los libros. Eso, si a ustedes les parece. Si ustedes tienen otros temas, díganoslo. Y en principio nos reuniremos los sábados a las 4. Si ustedes creen que los sábados a las 4, hora de Nueva York, es mala hora, pues díganoslo. O si ustedes tienen un grupito, por lo menos de 10 personas, que en vez del sábado me dicen el lunes a las 2 de la tarde o un día que sea conveniente, pues entonces podemos hacer los arreglos. Aquí es como en botica, con receta. Así que es gratis. Aquí es como los cupones, vale gratis. Así que, bueno, ahora se acaba la presentación ahora vendría el momento de hacer las preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. Ahora pueden quitar los micrófonos, pueden abrir los micrófonos. Hola, padre. Emma, ¿cómo estamos? Bien. ¿No está lloviendo en Puerto Rico? Sí, mucho. Ah, pues manda un chispito para acá. ¿Qué falta nos hace? Ayer está frío ya. Ya está, esta mañana estaba a 49. Así que... Hace frío. Qué frío. Bueno. Asignaciones. Antes que se me olvide, los que puedan, mañana es la misa del Divino Niño, a las 2 de la tarde. Así que lo que voy a presentar es, aparte de la Sagrada Escritura, es un método de lectura, de rezar con la Biblia, meditar con la palabra. Es un librito. Un librito que me lo regalaron, los conseguí así. Así, un librito. Para la cárcel, para los presos. Pero tengo el problema de que como es carpeta dura,
no los puedo llevar a la cárcel. Entonces yo se los regalo, pero me pagan el flete, me pagan el correo. Son 5 pesos, ¿verdad? 5 pesos por el librito. Y si aquellos que no tienen Biblia, también es Biblia de oración con método de lección divina. También 5 pesos. 10 pesos el libro, los 2 libros. $10 los 2 libros. Eso sí, me mandan la dirección por correo para podérselo enviar por correo. Así que... Yo quiero 2, se los da Rubén. ¿Perdón? Que los míos se los dé a Rubén y que él le dé el dinero. Ah, no, entonces le cobro el doble. Exacto. Ok, yo se lo doy con mucho gusto. Se lo doy. A Puerto Rico sí es igual. A Puerto Rico es igual el precio. Si hay alguien fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, Entonces no. entonces tendríamos que ver cuánto nos cuesta el flete. Sería más complicado Estados enviarlo. Unidos y Puerto Rico solamente. Estados Unidos y Puerto Rico es más o menos la misma tarifa de correos. Así que Pero está muy caro el correo. depende, pero hacer libros, hacer media, tarda un poquito más, tarda una semana más, pero sale más barato. Hay que buscarse el Pues truco. se los da Rubén. Porque a Hay que Rubén le va a buscar. salir más caro enviármelo. O sea, Ah. usted me lo envía, yo le di la dirección. Ok, yo ¿No? te lo envío, yo te lo hago llegar. Y a Rubén que le dé los chavos. Ok. Me toca pagar. Bueno. ¿Alguien más tiene algo que contar? Sí, yo te quería consultar. Perú. ¿Dónde? Marilú. Marilú. De Perú. Marilú. No hay foto. Marilú. No, eso, después ya que primero salga de solución este problema con el Zoom, que recién estoy aprendiendo a usarlo. Ah, bueno, somos 2, no se preocupe. Así que a caminar se aprende. Diga. Ya, una pregunta. ¿Usted podría explicar completamente todo sobre la ruptura del imperio occidental con el oriental? Perdón, no lo oigo bien, no lo escucho bien. ¿Aló? La Si ruptura puede entre explicar, el imperio oriental y occidental. Ok, si puedo explicar la ruptura del imperio oriental y occidental. Muy sencillo. Traqueteos de dinero y traqueteos de poder. La visión del mundo y la visión eclesiástica se mezcló en cuestiones económicas y en cuestiones de poder. Y en el fondo esa fue la razón última, porque las razones teológicas son tan simples y tan pobres que no se les da sentido. Una de las cosas serias que hay en la ruptura es para la Iglesia Católica de Occidente, la Iglesia Católica Romana, Pedro es el primero de los apóstoles. Y por tanto el sucesor de Pedro es el obispo de Roma y por tanto es la figura número 1 en la Iglesia. Para los griegos es uno el primero entre los iguales. Tienen tanto igual y tienen tanta independencia. El de Constantinopla, el de Chipre, el de Rusia, etcétera. Cada uno tiene su independencia, tienen una serie de elementos en comunes, pero ninguno de ellos puede influir en otra iglesia, en otra comunidad y demás. El único problema más serio es la procedencia del Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo es no segunda categoría, pero casi. Es Dios Padre y Dios Hijo. Y como consecuencia del amor de Dios Padre y Dios Hijo viene el Espíritu Santo. Mientras que... Y luego en la parte disciplinar es donde nos separa. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que tuve que ir invitado por el gobierno de Chipre, fui a unas reuniones en Chipre y viendo una iglesia... I get back to you soon because I'm watching a program of about the Bible when Spanish priest is... Es la señora Hanna que está hablando. Entonces, estaba en Chipre
y visitando una iglesia del siglo IX, veo en la puerta varias fotos de obispos. Entonces pregunto qué significaba eso. Me dice, tenemos elecciones de obispos. Digo, ¿cómo así? Me dice, mire, el patriarca latín, el patriarca, la figura más importante de la Iglesia Ortodoxa chipriota, el cargo es vitalicio, como el Papa, hasta que se muere. Pero ¿qué pasa? Que el que tenemos, me decía que tenía en aquel tiempo, le había dado Alzheimer. Entonces había que sustituirlo. Entonces ellos escogen los obispos de esta manera. Primero tiene que ser soltero o viudo. Entonces normalmente los que son solteros entre ellos son los monjes. Pero entonces hay elecciones en 100 laicos y 70 religiosos, siempre el número mayor de laicos, escogen un candidato. Los laicos y los religiosos son los que escogen el que va a ser nombrado obispo. O sea, es responsabilidad del pueblo de Dios, no es responsabilidad del obispo, de los obispos, del Vaticano y demás. Es los laicos los que escogen el que va a ser su obispo. Entonces, las cosas prácticas, las cosas... Y luego ya el celibato de los sacerdotes es opcional, el que se quiere casar tiene que casarse antes de ordenarse de diácono, o si queda viudo, puede ser ordenado sacerdote, etc. Y luego cuestiones prácticas pues, de la vida diaria. La música, por ejemplo, en las iglesias es a palo seco. No hay órgano, no hay guitarra, no hay trompetas, no hay nada. Es todo, y normalmente todo es esto cantado. Una misa normal y corriente dura 2 horas y media. La misa nosotros dura 25 minutos y ahí dice que habla mucho el cura, así que imagínense una misa de 2 horas y media. Pero ellos le han dado importancia a la dimensión mística del Evangelio, de la palabra de Dios. Nosotros hemos dado más importancia a la dimensión antropológica del Evangelio, o sea, el servicio de la caridad, la persona, el servicio humano, el servicio cercano. Eso en teoría, en la práctica pues también tenemos el servicio a la caridad. Hay algunas, nos quedan 8 minutos, 7 minutos y medio. ¿Tienen alguna pregunta más? Mariana Jera. Mariana. María, no. Bueno, pues entonces les recuerdo que mañana domingo, los que vivimos en el área de Nueva York, tenemos la misa en honor del Divino Niño a las 2 de la tarde. Nos veremos, nos saludaremos, nos tocaremos el puño, nos tocaremos en el codo, nos vayan apuntándose los abrazos que no nos hemos dado para cuando podamos darlos. Yo los quería invitar la semana pasada a tomar café, a contarnos los chismes, porque dígame, ¿qué comunidad hispana no tiene chismes? No es, pero nos tenemos que conformar con lo que hay. Así que traten de... y luego también el otro librito. Es ya el tercer, ya tenemos el librito del año 2021. Del 2021. Es el librito en el que viene la lectura de la palabra de Dios de todos los días, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Cuesta $5. Cuesta $2.50, pero he mandado el dinero que teníamos, hemos roto la alcancía, hemos encargado 500. 250 para vender y 250 para regalar a los presos. O sea, piense que cuando usted está comprando un librito de esto, está comprando 2. Uno para usted y otro para un preso, que no tiene la forma de poder no tienen ni para pasta de dientes muchas veces los pobres, así que al menos. Y una de las cosas, cuando yo he ido a la cárcel a atenderlos y demás, que más buscan es algo que leer. A uno le da vergüenza
que los protestantes, con todo el respeto, inundan de libros, de Biblias, de folletos y demás, y los católicos, primero que no aparecen por ahí. Cuando yo fui a pedir el permiso para entrar, éramos 3 católicos. Y cuando me preguntaron de qué denominación es usted, digo, Roman Catholic. ¿Roman Catholic? ¿Estás seguro que es sacerdote católico? Y me dice, usted perdone, padre, pero es que los sacerdotes católicos no aparecen por aquí. No vienen por aquí ninguno. Entonces los pastores protestantes había 30. Sacerdotes católicos era yo y había 2 catequistas de Brooklyn atendiendo esa. Y por eso les digo, y además ellos quieren que sea, no, muchas veces uno dice, es que tengo un librito con fechas y demás. No, o son fechas actuales o no. ¿Por qué? Porque ellos van contando las fechas, los días que les quedan. Y si le vamos a dar un librito del año 90 o del año 95, ¿para qué le va a servir a ellos? Les va a servir algo que está el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, para ir poco a poco cuidando de sus días y de sus fechas y demás. Por eso hay que, ya les digo, la American Bible nos donó varias cajas de libros de la lectura de la palabra de Dios, de rezar con la Biblia, meditar con la palabra, pero son de carpeta dura. Y carpeta dura no puedo. ¿Por qué? Porque sirve de arma, le da un golpe a uno y le hace una buena brecha, pero también sirve de escudo, por si acaso le van a dar una puñalada. Los que están en la cárcel son pillos, pero son inteligentes, más inteligentes se equivocaron, pero bendito sea Dios, pero saben sobrevivir como sea. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Porque si no, nos despedimos y le rogamos, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y la bendición, oremos a María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de Por los los siglos. siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Para la próxima semana, en la semana les pondré el esquema en la página, ya desde Mercedes se encargará de hacérselo llegar, de qué vamos a tratar la próxima semana.